Si la aplicación de la tecnología sigue siendo no lo sustancial, sino un modo de ayudar a que el conocimiento se transmita mejor, sí. Si la tecnología se convierte en el centro de la actividad educativa, es decir, deberíamos aclarar, lo primero, si el fundamento de la educación es el soporte tecnológico o el contenido de la educación. Si se sustituye el contenido por el soporte tecnológico, a mí eso me parece que en sí mismo no tiene por qué ser benéfico. Bueno, a mí, como herramienta que permite que el niño no vaya con 17 libros diferentes, no me parece mal, pero tampoco veo ningún problema en que el niño tenga que acudir a los diversos libros para estudiar. Si nosotros sancionamos como buena la diversión, lo que le estamos diciendo de modo explícito, no solo implícito, explícito al alumno, es que el cometido final de la educación es divertirse, es el entretenimiento, ¿no? Y a mí me parece que eso es un error de contenido y es un error de enfoque y es un error metodológico. El aprendizaje en sí mismo, el estudio en sí mismo, salvo que uno tenga vocación, el estudio de cosas que uno no sabe y tiene que aprender, y a veces cuestan, ¿no? Le cuestan a uno las matemáticas porque son cosas abstractas que requieren un esfuerzo intelectual, no es divertido. Yo no sé si el acceso a la información a través del iPad facilita o perjudica ese proceso de conocimiento. A mí me parece que no lo facilita. Una cosa es que la clase sea un poco más dinámica y otra cosa es que no haya un criterio previo para saber cómo se relaciona la diferente información. A mí no me parece que el problema sea la utilización de la tecnología, sino para qué se utiliza esa tecnología. Si la tecnología sustituye al libro, en el sentido de que toda la información volcada en el libro está en el ordenador y los alumnos van a tener que leer, me parece que no hay ninguna diferencia entre leer de la pantalla o leer de un libro. La sospecha que tengo es que toda la información que cabe en un libro se simplifica en una pantalla de ordenador. Por lo tanto, la información que se transmite y que se acumula es una información reducida, simplificada, esquematizada. A lo mejor conseguimos gente más dinámica, rápida en la resolución de problemas inmediatos y que es capaz de relacionar bien ciertas cosas a nivel metodológico, pero sin capacidad para pensar las cosas a fondo y por lo tanto para sacar conclusiones y para, digamos, tener espíritu crítico, digamos, ¿no? Consiguen tener un criterio para moverse después en el mundo, solo aprendiendo. Y no solo aprendiendo cuestiones técnicas, sino aprendiendo cuestiones que les permitan discernir qué es más importante que otra cosa, qué tiene que ver con ellos más que otra cosa y qué pintan ellos en el devenir del mundo que les rodea, que es el asunto fundamental de la educación, que tiene que ver el mundo conmigo. No sé si el alumno a cierta edad ve el iPad como un instrumento para aprender o como un aparato divertido. Y no sé si es posible explicarle que además de divertido, eso está puesto ahí para que él aprenda. No sé hasta qué punto el alumno entiende la importancia de la utilización de la tecnología para un fin posterior, ulterior, que es la sabiduría, el conocimiento. Me parece que es una moda de la modernidad. Me parece que es una prueba y que habrá algunas promociones que servirán de conejillos de indias hasta que se demuestre si eso sirve o no sirve, ¿no? Que es un aparato que vale dinero. No es lo mismo que responsabilizarse de un libro. Si el libro se pierde o se rompe, se compra otro. Pero comprar un iPad no es lo mismo que comprar un libro o dos libros o un diccionario al que uno le arranca las tapas. Sí, el iPad vendría a ser un sustituto de la diversidad de libros, ¿no? Sería una especie de compilador de textos y tal. Bueno, a mí, como herramienta que permite que el niño no vaya con 17 libros diferentes, no me parece mal, pero tampoco veo ningún problema en que el niño tenga que acudir a los diversos libros para estudiar. O sea, el asunto aquí es, ¿se transmite conocimiento mejor a través del iPad que a través de los libros? Pues lo que necesitamos son pruebas de que eso es así. Mi recusación, que no es una enmienda a la totalidad, es que yo no acabo de ver en qué sentido se favorece más el estudio y el conocimiento con el iPad que con los libros. Más allá de decir que los libros son aburridos, pero eso no dice nada
en contra de los libros. Dice en contra del método pedagógico, dice en contra del alumno que tiene pereza cuando se encuentra con un libro, pero no dice nada en contra de los libros, porque del mismo modo que para algunos alumnos los libros son aburridos, para otros alumnos los libros son fascinantes. Claro, si lo basamos en una cuestión numérica o cuantitativa, entonces dejamos a un lado el objetivo final de la educación, que es hacer hombres mejores. A mí me parece que si se pierde de vista para qué estudian los alumnos, todo lo que hagamos será estéril. Pero si al alumno no le hemos enseñado a leer bien y a comprender lo que lee, ¿de qué sirve que el alumno tenga mucha información? ¿De qué sirve que tengamos mucha información si no sabemos discernir qué información es relevante y qué información no es relevante y para qué sirve eso en nuestra vida? Ese es el asunto. Yo me conformaría con que mis alumnos tuvieran capacidad para entender un texto, discernir las ideas principales del texto, poder resumirlo y poder trabajar el texto con facilidad. O sea, yo lo que quiero es que el alumno tenga habilidad mental para discernir qué es lo sustancial en un texto, lo sustancial en un libro, y para poder relacionar ideas y relacionarlas bien. Si eso se consigue con un iPad, no lo sé. Quizás sí, a mí me parece que no, pero quizás sí. Yo creo que el modelo educativo idóneo para los niños es un modelo que priorice encontrar respuestas para el sentido de la vida de los alumnos. Lo imprescindible sigue siendo la palabra oral y la palabra escrita. O sea, ¿por qué la imagen está descontextualizada? Porque solo muestra, pero no explica nada. La educación tiene que ser una educación en la libertad, y la libertad solo la proporciona el conocimiento. No el uso tecnológico, no la metodología, el conocimiento de la realidad. Bien. Lo fundamental en el aula sigue siendo no el iPad, sino el profesor. Con buenos profesores, solo con buenos profesores es posible un modelo educativo idóneo o benéfico o lo más ideal posible.